Hola, ¿qué tal? Pues hoy tenemos una clase especial porque es una clase cierre de la materia de español para primer grado de secundaria. Así que vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que ya vieron de manera muy excelente con sus pasados profesores y vamos a destacar solamente los puntos importantes, ¿ok? Bueno, lo primero, ustedes lo que han estado revisando es el lenguaje. El lenguaje, la lengua y lo que serían los discursos y las características que tenemos en los discursos tanto oral como escrito. ¿Por qué? Porque el lenguaje es la herramienta de comunicación que utilizamos las personas para aprender, para integrarnos en una cultura y para interrelacionarnos unos con otros. El lenguaje, amigas y amigos, nos permite, por un lado, dar información y también recibir información, pero también, y algo muy importante como personas, nos permite tener relaciones interpersonales. Y también nos permite expresar sensaciones, nos permite expresar emociones, nos permite dar y expresar sentimientos, deseos, manifestar, intercambiar, confrontar, defender ideas, proponer ideas y opiniones y valorar las de otros. El lenguaje es un arma vital. Necesitamos del lenguaje para sobrevivir, ¿ok? Así que este tema es sumamente importante. Ustedes han venido a lo largo de toda su carrera escolar adquiriendo elementos cada vez más complejos acerca de los usos del lenguaje. Bueno, pues ahora vamos a seguir con esto y vamos a permitirnos aprender un poco más. Importante. El primer tema que trabajaron fue discurso hablado y escrito. Bueno, hay muchas maneras de comunicar el lenguaje. En este caso, la lengua, que es el lenguaje que nosotros adquirimos por haber nacido en un lugar en específico, en este caso nosotros adquirimos la lengua del español y nos comunicamos en español. Si yo ahorita me pongo a hablar en coreano, pues a lo mejor la mayoría no me entiende porque no hablan coreano, pero en español sí nos entendemos. Y cuando yo doy un discurso hablado, primeramente tengo que tener en cuenta, el discurso hablado se elabora de manera espontánea. El discurso hablado se elabora y se va adecuando de acuerdo a la necesidad del mensaje y del receptor. El discurso hablado, bueno, pues, por ejemplo, en una conversación existe una entonación, existe una intensidad en las palabras, existe un ritmo en las palabras que yo voy transmitiendo, existe una velocidad y también pausas. Acuérdense, en una conversación yo doy algo y la otra persona responde y de esa manera se va interactuando una conversación. También en el discurso hablado hay un volumen, el volumen de la voz. Y algo muy importante, en el discurso hablado tenemos la voz hablada, pero también tenemos la expresión corporal de quien habla. Los gestos faciales, el uso de las manos o de todo el cuerpo, dependiendo de quién habla. Todo eso también transmite y enfatiza el mensaje que se está dando a través del habla. ¿Ok? Entonces, esas serían las características del discurso hablado. Por otro lado, el discurso escrito, no tenemos a la persona enfrente, lo que tenemos es su voz, pero por escrito, solamente palabras. Y, por lo tanto, va a tener una estructura diferente. En el discurso hablado, en el discurso escrito, lo que yo tengo es que respetar una estructura, un inicio, un uso de párrafos, que es donde cada párrafo me va a transmitir ideas centrales,
ideas complementarias y al final pues una especie de conclusión acerca de lo que se está diciendo. Incluso cuando escribimos una carta a una persona, yo inicio con un saludo, una mención del motivo de mi carta, algunas, ¿cómo se puede decir? Algunos mensajes que tengan en relación al mensaje primordial que quiero transmitir y al final una conclusión y una despedida. Bueno, pues eso es una estructura del discurso escrito que tiene que respetarse en cuanto a puntuación, punto y aparte, dos puntos, coma. Acuérdense que cada uno de los signos de puntuación a mí me ayudan a darme a entender, porque si yo solo pusiera las palabras una tras otra, sería muy difícil darme a entender qué es lo que yo quiero decir. Por eso, precisamente, se elabora esa estructura y por eso el uso de los puntos de la puntuación en mi escrito que tengo que aprender a usar y aprender a respetarlos. Bueno, entonces, pues por un lado, cuando yo tengo un discurso escrito, tengo la oportunidad de regresar a los párrafos, a los escritos, si algo no entendí. Por otro lado, si yo lo estoy escribiendo, tengo la oportunidad de elegir cada una de las palabras que quiero decir para que mi mensaje sea más claro. Tengo esa oportunidad para pensar y elegir muy bien las palabras y adecuarlas a la situación de mi mensaje. Entonces, esas serían las diferencias. Mientras cuando estoy hablando voy hilando las palabras, pero a veces me vuelvo repetitiva o a veces hago muletillas o a veces me quedo en pausa porque se me fue la palabra. En el discurso escrito tengo la oportunidad de elegirlas y que cada una de las palabras que yo escribo sean las adecuadas para transmitir mi mensaje. Entonces, bueno, esto tiene referencia con el otro tema que ustedes vieron, que es transcripción de una entrevista. Porque transcribir una entrevista, transcribir es pasar por escrito lo hablado. Entonces, es importante porque ahora yo voy a transcribir lo que dijo una persona y como lo voy a pasar por escrito, tengo que empezar a respetar signos de puntuación, la estructura de lo que dijo. Y la mejor manera de transcribir una entrevista es poner dos columnas. Una columna que diga persona y la otra columna, la segunda, que diga diálogo. En la columna de persona yo voy a poder distinguir si la que está hablando es el entrevistador o el entrevistado. Entonces pongo entrevistador y por aquí la primera pregunta, ¿cómo se llama usted? Por ejemplo, y lo transcribo y utilizo, como es una pregunta, utilizo los signos de puntuación que son los signos de interrogación en este caso. Después, entrevistado. Bueno, mi nombre es Juan Pérez y vivo en la Ciudad de México. Punto. Eso sería ir transcribiendo una entrevista, utilizando, ahora sí, las herramientas del discurso escrito. ¿Ok? Ahora, cuando yo transcribo una entrevista, es importante dejar por escrito el tema de mi entrevista, la presentación de mi entrevistado, el lugar y la fecha de cuando yo realicé esa entrevista. Y al final, cuando ya terminé de transcribir todo lo que dijo mi entrevistado, a manera de diálogo entre pregunta y respuesta, cuando yo termino, al final yo puedo hacer como entrevistador una especie de conclusión de la entrevista donde yo puedo poner algunas anotaciones, algunas impresiones acerca de la entrevista. Acá, en la columna de diálogo, yo también puedo poner anotaciones. Por ejemplo, si en esa pregunta la persona que estoy entrevistando se puso inquieta o se carcajeó con la pregunta, yo puedo poner entre paréntesis, hizo una sonrisa o le dio, lanzó una carcajada, ¿no? Donde yo estoy transmitiendo las emociones. Como no tenemos a la persona y lo vamos a leer, pero es una persona a la que yo entrevisté, esas anotaciones a mí me van a servir para entender el clima y conocer más a mi entrevistado. ¿Ok? Bueno, hasta ahí
Si se fijan, tiene mucho que ver con el tema que hablamos acerca del discurso hablado y el escrito. En el escrito, yo tengo que poner esas anotaciones para conocer mejor a la persona. En el discurso hablado es más fácil darnos a conocer desde que hablamos, porque tenemos una entonación y eso ya habla de nuestra persona, porque tenemos un ritmo y ya habla de nuestra persona, ¿ok? Bueno. Después ustedes vieron otro tema que también va en referencia con lo mismo acerca del uso del lenguaje, que son los marcadores textuales. Bueno, los marcadores textuales son elementos de la lengua, elementos lingüísticos que nos ayudan para ligar frases. Tanto en el discurso oral como en el discurso escrito los utilizamos. Los utilizamos para dar continuidad a nuestro texto, a nuestro discurso. Entonces, estos marcadores son muy importantes, sobre todo tenerlos en cuenta que a la hora de nosotros elaborar un texto escrito o manifestar una idea de manera oral, yo puedo hacer uso de ellos porque nos ayudan a darnos a entender mejor. Marcadores textuales hay muchos, por ejemplo, antes, después, para, contra, en fin, también, incluso, bueno, claro, en cambio, de cualquier modo, son palabras que nos ayudan a hilar ideas y ampliar ideas o frases u oraciones. ¿Ok? Entonces, es importante que las tengamos en cuenta y que las vayamos utilizando de manera que nuestro discurso sea más fluido. Estos marcadores, ya lo van a ver ustedes, también tiene que ver con el párrafo y su estructura, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Después vieron otro tema que son las palabras que usamos día a día, los múltiples rostros de un país. Bueno, lo primero que yo diría en este tema es que consideremos lo más importante. La lengua es algo vivo. La lengua está viva porque la hablamos. Las lenguas, por eso se le llaman lenguas vivas y lenguas muertas. Hay lenguas que ya no se utilizan porque ya nadie las habla, entonces, pues de alguna manera se les denomina muertas. Pero hay lenguas vivas porque existe alguien, comunidades o naciones enteras que utilizan la lengua. En este caso nosotros utilizamos el español como una lengua oficial, pero en México, en nuestro país, se hablan muchísimas más lenguas que el español. Entonces, tenemos como lengua materna nosotros el español. Algunas comunidades en algunas regiones del país realmente su lengua materna no es el español, sino el náhuatl, el mixteco, el zapoteco, etc. Sobre todo en comunidades indígenas y comunidades prehispánicas que tienen sus raíces en las comunidades prehispánicas. Entonces, esto va a marcar y va a condicionar nuestra manera de mirar la realidad. Cada lengua responde a las necesidades de sus hablantes, a la localidad. Por ejemplo, es muy diferente el español que hablamos aquí en la Ciudad de México al español que se habla en el norte del país. Hay un cierto acento norteño que le llamamos, ¿verdad? Y también ellos utilizan palabras que nosotros no utilizamos, que tienen referencia a muy en algo que ellos viven allá en el norte. O por ejemplo, si nos vamos al sur, hay otro acento diferente, uno en Veracruz, uno en Tabasco, otro en Chiapas. Hay acentos y peculiaridades en el uso de esa lengua, que es la misma lengua, es el español, pero con su peculiaridad dependiendo del lugar donde nacieron y dependiendo de todo su contexto, de los árboles, de lo que se come, de cómo se viste, de cuáles son las costumbres y tradiciones. Todo eso enriquece la lengua y por eso cada lengua es una cultura, una manera de mirar el mundo, una manera de ser. Por eso se habla de la riqueza multicultural y lingüística de México, porque cada lengua nos está dando una
cultura diferente. Además, en el español, como en otros idiomas o lenguas, se utilizan palabras nuevas o palabras que fueron utilizadas anteriormente. Como por ejemplo, nosotros tenemos palabras que provienen del náhuatl, así como tenemos palabras que provienen del latín, que son como nuestras dos raíces del español en México. Entonces, eso es importante. Y también en nuestro actual español tenemos y hemos tenido la necesidad de insertar palabras que provienen del inglés, porque el inglés se ha vuelto un idioma universal a través de las tecnologías. Entonces, por ejemplo, hace un siglo no existía la palabra web o internet o Twitter o Facebook y ahora son parte ya de nuestro lenguaje también. ¿Sí? Entonces, de eso se trata la lengua y el lenguaje. Es algo vivo que va cambiando conforme van cambiando las culturas y las sociedades. Entonces, la lengua es el habla, ¿sí?, de cada una de las personas. ¿Ok? Y bueno, por eso es importante valorar esta riqueza lingüística que existe en México, porque de alguna manera también es una manera de ampliar nuestro horizonte como personas. Culturalmente somos muy ricos porque tenemos muchas maneras de ver la vida. Bueno, vamos a seguir. Leer y escribir monografías. ¿Cómo escribir una monografía? Bueno, esto también tiene que ver con nuestro uso del lenguaje. La monografía, pues, es un trabajo que hacemos de manera escrita sobre un tema interesante, sobre un tema que elegimos. Esta descripción del tema, bueno, pues tiene que estar respaldado por una investigación que hicimos. Incluye un índice, incluye una introducción al tema. En el índice, bueno, vienen las partes que yo voy a desarrollar en mi tema. En la introducción yo voy a iniciar mi tema presentándolo, invitando a mi lector y diciéndole cómo fui desarrollando el tema, por qué elegí el tema, destacando la importancia de mi tema. Y de ahí invitándolo a que pase a leer todos los capítulos de mi monografía. Y después ya viene el desarrollo o el cuerpo de mi tema. Ya ese tema yo lo voy a dividir a lo mejor en concepto, en características, o dependiendo de mi tema, yo lo voy a ir segmentando para ahondar en el tema. Y después, toda monografía tiene que tener una conclusión, donde yo cierro, doy mis conclusiones acerca del tema y, por último, la bibliografía, donde vienen todas las fuentes que yo consulté, ¿sí? Personas, libros, revistas, sitios web, etc. Y también en mi monografía, si se presta mi tema, yo puedo incluir gráficas, tablas, ¿sí? Entonces, es muy importante que cuando yo hago una monografía, tengo que tener en cuenta que lo que estoy haciendo es una investigación. Y cuando estoy presentando mi monografía, estoy presentando una investigación que está sustentada en datos duros. No es solo hablar del tema, lo que yo sé, sino investigar y presentar con datos verificables a quien lee mi monografía. ¿Ok? Entonces, de eso se trata una monografía. Después vieron la estructura de los párrafos, una oración temática y oraciones secundarias. Esto tiene que ver, si se fijan, con todo lo que hemos estado hablando. Para que yo pueda hacer una monografía, bueno, tengo que entender la estructura de un párrafo, cómo presentar mi investigación, cómo escribir mis párrafos. Entonces, yo tengo que saber que todo párrafo tiene su estructura. Inicia y termina con un punto y aparte. Cuando yo voy a iniciar en mi primer párrafo, tengo que lanzar mi tema o mi idea principal. Entonces, en los párrafos yo voy a encontrar, por un lado, oraciones temáticas, que serían las oraciones que tienen las ideas nuevas o principales,
y oraciones secundarias, que son las que acompañan a mi oración principal o temática. Entonces, cuando yo digo algo, cuando yo expreso alguna frase, una oración, lo que yo voy a hacer es brindar en oraciones temáticas, donde yo doy esa información importante y nueva, y reforzar esa información con lo que llamamos oraciones secundarias, que solamente complementan y refuerzan el tema que yo presenté en mi oración temática y sirven para dar una idea completa, ¿sí? Entonces podemos decir que la oración temática es como la mamá y las oraciones secundarias son como las hijitas, las que provienen de esto. Van a hablar de este tema y van a reforzar, a ahondar, a extender la información presentada en esta oración temática. ¿Ok? Entonces, bueno, pues las podemos encontrar fácilmente, y cuando queremos hacer un resumen hay que identificar la oración temática, la que engloba la idea central, y después, para conocer más, me voy a las oraciones secundarias. Entonces, la oración temática pues resume la idea principal de un párrafo y hace posible que no sea necesario leer todo para extraer un concepto central. ¿Ok? Bueno, pues esos serían todos los temas que ustedes estuvieron revisando. Ahora, lo importante aquí es destacar, por un lado, el uso del lenguaje, la importancia de la lengua y también la importancia de capacitarnos para adquirir cada vez más habilidades en la comunicación, tanto o en el discurso oral y escrito, ¿sí? Ahora, yo les voy a recomendar, a lo mejor ya la vieron, pero si no la han visto, hay una película que ahorita acaban de lanzar que se llama Ya no estoy aquí. Esa película se los recomiendo solamente para que observen a través del lenguaje. El personaje de la película nos da un contexto de lo que es una lengua y de lo que es una cultura de acuerdo a una lengua. Vean la película, o si ya la vieron, pues piensen ahora en relación a esto que hemos platicado del discurso, de la lengua como nuestra manera de mirar el mundo, nuestra manera de ser, a partir de esto que le llamamos diversidad cultural y lingüística. Entonces, por eso es interesante, porque como este personaje sucede y, bueno, se va a Nueva York, donde hay una multiculturalidad también, es importante que veamos la manera en cómo interactúa el personaje. Bueno, amigos, pues esto sería todo. En realidad, esto solo fue un breve repaso. Acuérdense que el lenguaje es nuestra herramienta primordial y es la habilidad que tenemos que trabajar día con día para poder comunicarnos, para poder trabajar, para poder aprender, para poder mostrar y hacer de nuestro entendimiento algo que pueda compartirse. Entonces, yo les invito a que sigan estudiando, a que sigan repasando y a que tengan un excelente fin de curso. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.